Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Dos breves comentarios. Hoy entra en vigencia en los Estados Unidos Mosaic. Mosaic son nuevas reglas para la aviación LSA, la aviación deportiva, que expanden las facultades del piloto, las certificaciones de los aviones. A partir de hoy va a ser más fácil volar dentro de la categoría e inclusive lucrar con algunas actividades sin ser un piloto netamente profesional. Esto es revolucionario como cuando comenzó la categoría LSA. Realmente esto es un proceso desregulatorio, que se pensó, se discutió, se debatió en el ambiente aeronáutico y se pensó en su implementación. Esto ya lleva varios años, es un proceso, y se llega a este punto en donde va a haber mayor actividad aeronáutica, mayor producto bruto aeronáutico, mayor producción para la aviación, y además que amplía el mercado a un montón de personas que les gusta volar, que tienen pasión por el vuelo, dándole más alternativas, más herramientas para poder vivir de su actividad o por lo menos disfrutarlo de una manera más simple. Ese es el primer tema. El segundo tema, seguramente quienes nos siguen en cada programa, se darán cuenta cuando hable con el invitado de hoy, que es Marcelo Lomanto, que estamos hablando sobre una aproximación privada respecto de la normativa aeronáutica, de la seguridad operacional, exigencias que en muchos casos son superiores a las de las autoridades aeronáuticas establecidas y que nos hacen o nos deberían hacer pensar en que hay otros caminos posibles para que la producción, la seguridad operacional, insisto, con el concepto que todos entendemos en nuestro ambiente, y la libertad convivan y jueguen, se interrelacionen. Y cuando me refiero a libertad, me refiero a libertad de mercados, es decir, aquellas restricciones que el propio mercado va diseñando para que sus negocios, para que los negocios, las actividades sean más rentables, porque a nadie le conviene que la aviación pierda su seguridad, salvo la marginalidad, ¿no? Así que gracias, Marcelo, por estar acá, por visitarnos, porque vos tenés una experiencia, si me permitís, africana muy interesante, de la cual hemos hablado muchas veces. Sí. Pero antes de entrar en el tema, vamos con los amigos de JazzFly. Luciana nos está ayudando ahí en el control hoy, gracias. Y siempre Marcelito Muñoz le da la última puntada al programa en el armado final de este programa, que va a salir dentro de un par de horas. Acá, comandante, no. El que nos lleva es usted. El que vuela es usted. Yo lo acompaño. Bueno, okay, porque el que sabe
de volar en África, de volar para compañías petroleras, de volar dentro de normativas y certificación, de implementar certificaciones, sos vos. Y bueno, yo te sigo. Contanos un poco de qué se trata tu experiencia africana. Bueno, gracias, Luis. Pues es que yo pensé que elegías muy bien a tus interlocutores cuando los llamabas al programa, hasta que me llamaste a mí. Y dije, bueno, acá algún día se tenía que equivocar, Luis. Y con respecto a las certificaciones, después de los 2 programas que hiciste de certificaciones con el equipo de Pacific Ocean, que fue espléndido, porque la verdad que lo que ellos han hecho es fabuloso. Y después con la gente de helicópteros marinos, con su gerente de operaciones, Troncoso. Danielito Troncati. Me pareció formidable. Yo creo que no hay mucho más para transmitirle a nuestra comunidad aeronáutica acerca de eso. Sí podemos pasar a la etapa en la cual podemos contar qué es lo que sucede a medida que vos lo vas implementando con los stakeholders con los que estás trabajando, porque ahí es donde vienen los problemas. Y en un lugar tan, por lo menos para el que no lo conoce, tan particular como es el África subsahariana, ¿no? Exactamente. Bueno, me alegro que lo menciones de esa forma, porque es exactamente así, subsahariana. Hay una franja que va a 25 grados al norte del Ecuador y 25 grados al sur, más o menos, que es esa parte verde que vemos nosotros en los mapas cuando íbamos al colegio de África, que tiene el Sahara por arriba y después tiene otros desiertos por abajo, como Kalahari y todo eso. Y bueno, esa franja de Subsahara tiene una particularidad, que es que tiene concentrado la mayor riqueza de África, que es el petróleo, el gas. Ahí en Soyo hay una de las principales explotaciones de gas del mundo. Yo no estoy seguro si no es la primera en este momento. Hacen gas licuado, pusieron un sistema para licuar el gas y de ahí lo venden, lo exportan. Sí, no es gas Shell, es un gas natural. Es un gas natural, Claro. Es un gas natural, claro, el gas que sacan de los pozos. Pozos a los cuales no hay que inyectarle nada, son pozos muy fáciles, de extracciones muy fáciles, todo offshore y todo cerca. No es el Atlántico Norte, con olas, frío, profundidades muy importantes. Esto es tranquilo, sereno, pocos metros, buen tiempo. Y bueno, esto empieza cuando yo trabajaba por una compañía en Perú y el Lisor, que era una empresa canadiense muy importante. Ellos eran los dueños de Air Canada Jazz, Air Ontario, Air Manitoba, Air Nova, South African Express, que fue su primera experiencia en África. Y después hicieron una compañía maravillosa, que está basada en la isla de Toronto, que hoy continúa operando, que ahora no recuerdo el nombre, pero te lo voy a decir en algunos momentos. Ellos, en la relación que yo tenía con ellos cuando instruía, antes de empezar, de enviar los aviones a Perú, que ellos iban a licear, me pidieron que vaya a Canadá a hacer una especie de company indoctrination con ellos. Ajá. Y unos meses antes me habían dado las regulaciones canadienses para que yo las leyera. Yo estaba, acostumbrado a trabajar con otro tipo de regulaciones americanas y OASI, era con lo que nosotros trabajábamos. Y en este caso, fuimos a Canadá, hicimos un briefing con uno de sus instructores, el jefe de todo el departamento de estándares de ellos, Dave Morris, un señor grande, cansado, con ganas de retirarse, con mucho conocimiento, muchas capacidades, mucho para compartir. Fue muy interesante realmente haber estado con él, muy enriquecedor. Y de ahí me dice: Marcelo, te voy a recomendar, después que hicimos el training y todo, dice, te voy a recomendar para el puesto que me pidieron que yo te preparara. Y yo no sabía qué era. Entonces, ¿qué edad tenías, Marcelo, ahí?
Más o menos. 40. Ajá. Sí, 40. Entonces, ahí vamos a una reunión. Yo estaba basado en London, en Ontario, cerca de Downsview, donde está una de las fábricas de Bombardier, de Havilland primero, Bombardier después. Y entonces me hacen un ofrecimiento para hacerme cargo de los estándares de la compañía primero me dicen en Gabón. Yo dije, mire, yo no hablo francés. Y me dijo, bueno, es un momento de empezar a aprender. Entonces ahí nomás me pusieron un profesor de francés para que aprendiera un poco. E igual el idioma aeronáutico es el inglés, que yo lo manejaba bien, y que consideré que íbamos a salir adelante, que lo podía hacer. Bueno, terminé hablando francés fluido después de un tiempo largo en Gabón. Lo que no me dijeron es que no era Gabón solo. Era Gabón, Congo, Guinea Ecuatorial, Chad, Mali. Y lo que teníamos que hacer era abrir todas las bases de la compañía, tomar los pilotos de la compañía. ¿La compañía estaba como focalizada al negocio del petróleo? La compañía estaba focalizada para el negocio del petróleo, porque en realidad esto era un requerimiento de Shell, que en ese momento, y en el África francesa, Shell era pionera, y era la que tenía la mayor extracción, y había que cumplir con los estándares que ellos requerían. Entonces, bueno, muchas charlas con ellos, con los auditores de Shell, y empezamos a operar desde Gabón, con aviones que fuimos trayendo de Canadá, a tomar pilotos. En ese momento Southerwinds empezó con algunos problemas. Yo me llevé muchos pilotos de Argentina para volar para allá, grandes colaboradores y amigos, muchos técnicos de mantenimiento, que después los roté, me los llevé a otros países, de África también. Y empezamos una operación compleja en un país complejo, en un continente difícil, y hacíamos operaciones interesantes. Salíamos, por ejemplo, muy temprano en uno de los vuelos que hacíamos hacia Gabón, al sur de Gabón. Íbamos a dos lugares. Un lugar se llama Gamba y el otro se llama Rabi. En Rabi, al sur de Gabón, es la reserva natural más importante de elefantes africanos del mundo. Las pistas las hizo Shell para que nosotros operáramos. El problema es que llegamos muy temprano. ¿Esto era traslado de personas? Traslado de personas, sí, exclusivamente. Muchas. Después te voy a dar algunos números que te van a sorprender, pero en principio trasladábamos, sí, el personal para los pozos. Y para los campus, distintos campus que ellos tienen, ¿no? A los pozos después, como era todo offshore, los llevaban en helicópteros, por supuesto. Ahí hacíamos Rabi, por ejemplo, a la mañana cuando llegábamos temprano teníamos que esperar que los bomberos sacaran unos cuantos metros cúbicos de deposiciones de elefante de la pista, porque era el lugar de paso de los elefantes durante la noche. Lo habían elegido ya hacía muchos años y la idea no era interrumpirlos con esta idea toda en pro de la medio ambiente que tienen estas compañías petroleras importantes. Y por lo menos para con afuera. Los elefantes. Claro, por lo menos para afuera. Y bueno, hacíamos esas operaciones que eran realmente interesantes. Bueno, ellos pasaban, nos daban el ok por radio, hablábamos con la torre, podíamos aterrizar, hacíamos un procedimiento que teníamos hecho nosotros ahí. ¿Qué máquinas? El Dash 8, 100, 300 y después 400 en otra compañía. Aviones muy bien mantenidos, con una empresa que fue la empresa que adquirió más equipo de Bombardier, más aviones de Bombardier en toda la historia. Que eran es un fierro eso, ¿no? Sí, es un avión para eso está bien diseñado. Sí, muy bien. Y bueno, y así fue. Lo hicimos durante mucho tiempo con muchos pilotos argentinos que nos basamos en Libreville.
íbamos a Camerún, como te dije, a Congo, Guinea Ecuatorial, a Chad y a Mali. Y empezamos a ir a un país que era un hermoso país, que después desafortunadamente dejó de serlo, que es una isla que se llama Sao Tomé Príncipe, que no tenía petróleo porque nunca habían explorado, entonces estaba todo más o menos bien. Y un día apareció el petróleo y se estuvo todo mal. Para ellos, pobres, ¿no? ¿Dominio portugués en algún momento? Sí, claro, claro, al igual que Angola, Claro, un poco más al Angola. sur, o con Mozambique. Mozambique. Ese es claro. Lo demás era todo francés, Gabón, Camerún, Congo, ahí se hablaba el francés. Y bueno, interesante, buena experiencia, muy divertida. Yo estaba encargado de los estándares y había un chef pilot francés, Marcel González. Y ahí vos, la operación era una operación basada en la reglamentación canadiense Sí. o de la empresa. ¿Cómo? No, nosotros lo que hacíamos era para poder elevar los estándares de la compañía y llevarlo lo más alto posible, ellos decidieron utilizar la legislación canadiense. Porque además ellos eran canadienses, era lo que conocían, los instructores canadienses lo forzaron para que eso fuera así. No era tan necesario, pero bueno, a mí me pusieron a estudiar mucho tiempo y bueno, implementamos regulaciones canadienses, que tampoco difieren mucho de ninguna otra. ¿Tendrían seguros canadienses también? Bueno, sí, ¿no? tanto los. Compañía. Sí, igual todo el reaseguro está en Inglaterra, pero sí, tenían. Y bueno, yo estaba encargado de los estándares, así que yo recibía todas las auditorías que nos hacían semanalmente, sobre todo en la primera etapa. Ellos en realidad se quedan con una compañía que ya estaba en operación, que se llamaba Air Service. Es esa la Aeroservice Gabón era el nombre, y a partir de ahí, se asocian con esa compañía y la potencian, digamos. Y bueno, fue muy interesante. Después yo me fui porque tuve una oferta. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve cerca de 2 años. ¿Y el core de tu expertise aplicada ahí cuál era? La implementación de normas internacionales y el estándar de vuelo de las tripulaciones. Ajá. Cómo íbamos a volar, qué es lo que debíamos hacer y cómo hacerlo. No solamente las tripulaciones de la compañía, en realidad. ¿Cuántos pilotos estamos hablando? Y estamos hablando de 38 primero. 38 pilotos, sí. Ajá. Y después, auxiliares también, muchos, y mucha gente involucrada en mantenimiento, mucho expatriado, porque ellos desafortunadamente carecen de pilotos con formación, y entonces, era mucho expatriado. ¿Y cómo es ahí, en esa operación primera, antes de pasar a la otra empresa? ¿Cómo es ahí, cómo funcionaba la autoridad aeronáutica local? Nosotros teníamos sobre la autoridad aeronáutica local, ellos tenían un gran respeto sobre las operaciones que nosotros hacíamos. No teníamos conflicto en Gabón en ese momento. Nunca lo tuvimos. La verdad que nosotros teníamos una excelente relación con ellos. La relación con las autoridades, con toda la Civil Aviation Authority de todos los países que teníamos influencia, toda la manejaba yo. Toda la relación con las Civil Aviation Authorities estaba bajo mi gestión. Entonces, yo los llenaba de papeles, la verdad. Muchos de ellos no les interesaba leerla, pero yo le tiraba tanta documentación de compliance, de lo que estábamos haciendo, de cómo lo hacíamos, que los tipos se agarraban la cabeza y decían, si nosotros tenemos que poner a chequear esto, además de lo que chequeamos nosotros, que es bastante poco, no llegaríamos a tiempo, tenemos que poner más gente para hacer todo esto. O sea, era una autoridad aeronáutica, no ponía palos en la rueda y era autoconsciente, digamos, de sus propias limitaciones. Sí, la verdad que sí, en ese caso con Gabón en particular, bien. Después tuvimos algunos conflictos con alguno de los dos Congo. Vos sabés que hay 2 países Congo, uno es la República del Congo y la otra la República Democrática del Congo. Los dos están pegados y los dos tienen dos capitales que están pegadas.
del río Zaire las separa, y la capital de la República Democrática del Congo se llama Kinshasa, y la otra se llama Brazzaville, la de la República del Congo, el Congo no más normal en el que uno puede caminar. Todo antes fue el Congo belga. No, solamente ¿No? República Democrática del solamente Congo. República Sí, okay. Sí, eso es lo que tengo entendido. Okay. Zona conflictiva, además. No, mucho, sí. La vida, la verdad, que no vale mucho. Teníamos un calendario vacunatorio muy importante, hacíamos una profilaxis muy importante. Primero con yo cuando empecé, después de algunas entrevistas con los médicos canadienses, me dieron todo el calendario vacunatorio que tenía que hacer, que por supuesto que lo hice, porque... paludismo, fiebre amarilla. Sí, exactamente. No sé si la mosca esa del sueño o alguna cosa así. No, las podría buscar y te los diría, sí, pero no viene al caso, digo. Muy largo el calendario, con bastantes repeticiones, complejo. Okay. Y empezamos a tomar el problema ahí, hay muchos problemas, pero el problema número uno es la enfermedad que mata más gente en el mundo aún hoy, que es la malaria. Que no es la malaria que nosotros tenemos acá, sino la malaria por falciparum, que es una malaria distinta, que en pocas horas se hace cargo de tus capacidades porque actúa neurológicamente y realmente es muy compleja. ¿Y la profilaxis? En principio era un antibiótico que se tomaba en una dosis baja todos los días, que además te prevenía contra otras cosas como la leptospirosis, que ahí está lleno, enfermedades infectocontagiosas un montón, enfermedades de tipo esas que te dan pérdida de sangre, que ahora no recuerdo. Hemorragia. Sí. Claro, como fiebres hemorrágicas, ajá. Exactamente. La leptospirosis, de hecho, es una de ellas. Y bueno, así con ese calendario nos íbamos manteniendo. Después salió una droga nueva que se llamaba Malarón y era muy cara y era canadiense. Entonces, bueno, ahí nosotros dijimos, basta de tomar antibióticos todos los días, manden el Malarón, y se tuvieron que hacer cargo y mandaron Malarón. Y era una droga distinta. La droga que se utiliza normalmente como profilaxis de la malaria, digamos que no hay vacuna para eso, solo se hace una profilaxis mientras estás y cuando no estás la dejas de hacer. Es basada en una quinina, que es una droga que nosotros como pilotos no podemos consumir. Entonces, bueno, por eso se hacía con estas otras drogas. Y mucha gente no la quería consumir, porque traía sueños complejos, alucinaciones. ¿Te imaginas que un piloto con alucinaciones no era muy cómodo? O sea, vos ahí tenías un ambiente complejo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista profesional, técnico, operabas bajo normas canadienses, la autoridad aeronáutica no ponía problemas. Desde el punto de vista geopolítico o de inestabilidad política de los países, tenías una situación de conflicto que hasta el día de hoy es medio como permanente en África, y un tercer problema, un tercer frente, que era el frente sanitario, digamos, como piloto. Sí, la verdad que lo más complejo era conseguir tripulaciones. Que quieran ir. Que quieran ir, sí, exactamente. Establecíamos sistemas de rotación que no nos habíamos ayornado demasiado con ello. Las rotaciones que ofrecíamos no eran muy buenas. Entonces, a mí también me cansó mucho eso. Estaba bastante lejos de mi familia. ¿Los tiempos de descanso? Sí, los tiempos de descanso no, las rotaciones, porque acá se trabaja por periodos. Claro, vos estás 6 semanas on, 4 semanas off, por ejemplo. Eso era lo que hacíamos nosotros. Y no es una rotación atractiva. Después, ahora cuando pasamos a la segunda etapa de Africana, ahí yo empecé a trabajar 4x4, o sea que en realidad 28 por 28 días era que trabajábamos, y eso era un poco mejor, si no fuera porque yo además con mi responsabilidad tenía que trabajar de mi casa también,
cuando estaba en Buenos Aires. Pero bueno, tuve un intento por parte de los canadienses de quedarme en Gabón, porque bueno, yo ya hablaba francés, operaba en francés, me sentía cómodo. Cuando yo llegué, esto es gracioso, es anecdótico, pero es interesante, porque el jefe de piloto francés, que ya hacía muchos años que vivía en África, Marcel González, me dijo, mira, yo te voy a dar dos tips, dos sugerencias. La primera sugerencia es que aprendas a hablar el idioma correctamente del lugar. Porque si no, te van a avasallar. No le gusta, ellos no hablan otro idioma. Si vos no hablas en su idioma, no lo vas a poder parar. Y tenía mucha razón. Y la segunda es que cuando te cortás las uñas, lo hagas en el inodoro y tires las uñas y que te asegures que no quede ninguna uña afuera. Le digo, mira, yo te entiendo muy bien lo del idioma, porque además lo comparto y por eso estoy estudiando y por eso, como tenía facilidad para hacerlo, pero no entiendo lo de las uñas. Y me dice, ¿vos sabés de dónde nace la magia negra? El core es acá. Mirá. Bueno, a partir de ahí te aseguro que nunca dejé de hacerlo. Y con las uñas. Aparentemente hacen algunos trabajos con eso. Con eso. Yo, viste, medio descreído porque estamos en una actividad. Pero que las hay. Claro, entonces dije, por las dudas, nos cuidamos mucho con eso. Todos, nos cuidamos todos, viste. Es muy, muy divertido, muy gracioso. Pero bueno, esta es la primera etapa tuya africana. Sí, eso fue la primera trabajando etapa. Con esta empresa francesa, canadiense. Sí, canadiense-francesa. Bueno, ellos eran de Ontario, pero sí. Global, digamos, una empresa global que estaban en Sí, pero Ontario. me refiero que no es de canadienses franceses, sino canadienses que hablan inglés. Sí, anglos. Claro, angloparlantes, ¿no? Hablan francés también, pero... Sí. Pero en realidad... No de Quebec, digamos. No de Quebec, no hablan quebecois, exactamente. Claro. Sí. Bueno, mira, vamos a la segunda etapa, pero voy a hacer como un impasse acá, claro. Porque quiero contarle a quienes nos miran allá y que tienen la amabilidad, y muchos de ellos son muy consecuentes, muy fieles en seguir el programa y ponernos comentarios, en fin, y estimularnos. Quiero contarles que una empresa argentina, la gente de Axur, acaba de armar un avión con pontones en la Argentina, cosa que no es muy frecuente. Estamos hablando de un Air Tractor al que se le pusieron lo necesario para operar sobre espejos de agua. Así que te vamos a mostrar, si Luciana nos ayuda, te vamos a mostrar un video, y si me dejas al aire con el micrófono, por ahí te voy contando algunas cosas. El de Axur. Bueno, mientras tanto, vamos a decirte que nos pongas, como te dije recién, un like, algún comentario, que compartas el programa con alguna de las amigos que tenés, que sabés que les gusta la aviación, porque eso nos permite crecer, que es lo que queremos hacer. Y también te voy diciendo que estamos pensando en un programa con variaciones para marzo. Ya estamos en el último tramo del año y queremos darle a esto nuevas facetas, nuevas posibilidades para llevarte todo lo que tiene que ver con la aviación a tu celular o a tu dispositivo que quieras. ¿Lo tenemos, Luciana? Sí. Ok, dale. Bueno, mira, lo que estamos viendo ahí es todo el proceso en que Axur puso, eso tiene música, ¿no es cierto? Ok. En que Axur y la gente que estuvo colaborando mecánicamente con ellos, más la gente de Estados Unidos, han estado haciendo en el último mes. Mira, te cuento que, bueno, los flotadores que se pusieron son flotadores White Plain 1000,
o 10.000, perdón, dice acá. Lo estoy leyendo exactamente lo que salió en Aeromarket y es no hay muchos lugares en el mundo donde estén haciendo esto, así que bueno, felicitaciones para la gente de Axur. Ahí tenemos un Air Tractor convertido en Fireboss. Bueno, hemos hecho nuestra información más inmediata de algo que es interesante. Todo es progreso para nuestra aviación. Súper. ¿No? A mí me gusta mucho. Yo vuelo, soy seaplane, ¿vale? Ok. Me gusta mucho. Bueno. Contame de esta segunda etapa. Bueno, el 2.0. 2.0. África 2.0. 2.0. Todo lo que había aprendido me lo tuve que olvidar. Eso es muy moderno, ¿no? Aprender y desaprender. Es muy claro. No, bueno, aprendí mucho, procesos de certificación. Eso a mí me ayudó mucho para después, para esto que sucedió después. Muy corto, yo decido irme ya de África porque medio como me aburrí. Y en ese momento recibo un email de una compañía de recruitment suiza, un francés que yo no lo conocía, no te voy a dar el nombre porque no lo quiero spoilear, y me dice que le gustaría hablar conmigo, sabe que yo me estoy yendo de esta operación, que le gustaría hablar conmigo para ver si yo tengo intenciones de aplicar un trabajo. Y yo dije, con todo gusto, si no es en África, con todo gusto. Ya tuve bastante con Gabón, Camerún, Congo, Guinea Ecuatorial, Chad, Mali. Y me dice, bueno, eso después lo hablamos, pero bueno, primero necesito tu background. Entonces, en ese momento no había mucha información que se mandaba a través de la computadora, en archivos pesados. Yo preparé un CD y le puse fotos de mi familia, abrí esto primero, todo, un CD donde le puse todo. Lo que yo había hecho hasta ese momento, mi experiencia, las licencias internacionales mías, que tenía ya de 4 o 5 países, tenía licencias. Tu bio, como se dice. Claro, sí, un resume, pero no el resume, porque además todo separado, cartas de recomendación, un montón de cosas. Las preparé y se lo mandé en un CD por FedEx. Y desde Gabón, antes de irme. Y justo estaba mi esposa en Gabón con mis hijos porque habían ido a probar. Me habían hecho un ofrecimiento de que me quede como posición permanente en Gabón. Vinieron ellos, se quedaron un poquito, se dieron cuenta que no iban a poder. Y bueno, por eso yo decidí irme. Y bueno, recibo un llamado un domingo, yo estaba en la playa, después de varias conversaciones telefónicas con epistolares con esta gente, me llama y con un perfecto español me dice: Marcelo, mi nombre es Pascal de Lusac. Yo fui presidente de helicópteros marinos 10 años. Tengo una consultora en Suiza hace muchos años. Y si vos sos el tipo de argentino que yo creo que sos, es el que necesitamos para la operación que vamos a hacer. Yeah. Y bueno, y ahí vino el 2.0. La llamé a mi esposa, que ya se había ido para Argentina con los chicos. Le dije, mira, probamos un poquito más. ¿Vos llegaste a vivir en Gabón con la familia? No, se mudaron por pocos meses okay, para ver cómo se adaptaban. Pero el colegio americano que teníamos que mandarlo era un colegio muy caro. Cuando yo le dije a la empresa lo que costaba el colegio para mis 2 hijos, ya y nomás me dijeron, pará, porque esto no podemos. Entonces era medio difícil, muy complejo. Muy complejo. A mí me gustaba mucho salir a correr por la playa y los miércoles y los sábados no podía hacerlo porque son los días que los 2 hospitales que están ahí tiran los desechos al mar en la noche de los martes y de los jueves. Entonces todos los miércoles y viernes te encontrás con desechos hospitalarios en las playas. Patológicos. Patológicos, sí, ninguna duda, por supuesto. Jeringa, paquetes de... cualquier cosa. Entonces no era conveniente realmente que la familia se quedara. Bueno, saltamos al 2.0 medio rápido porque si no nos vamos a sacar con Gabón. No. Que me gustaría que estuviéramos en contacto. Sí. Después de esto, bueno, cuando me voy, me arman una reunión en Francia, en París. Yo paso por París, cuando me iba de ahí.
tuve una reunión muy interesante con gente de una compañía petrolera internacional muy importante, Chevron. Tenía el jefe de exploración de Angola, que estaba ahí, un americano. Tenía el jefe del departamento de aviación de Chevron, que estaba ahí, americano también. Estaba Pascal, del USAC, y había 2 personas más. Y bueno, me cuentan un poco qué es lo que quieren hacer, que es abrir una compañía en el Golfo de Guinea Ecuatorial, que era donde yo me estaba escapando, pero un poco más al sur, en Angola. Entonces, bueno. ¿Qué compañía entonces era esa o me lo vas a decir? Esto era Chevron. Esto era Chevron. Sí. Chevron en ese momento gerenciaba un poco el campus de petrolero donde estaban BP, Total, Sonangol, que es la compañía local, Exxon, Shell, Mobil, todas, o sea, pero lo gerenciaba, todo lo hacía Chevron. Tenía la participación mayor en extracción también. Y ellos trabajaban con una compañía que se llama PHI, Petroleum Helicopter Inc., de los Estados Unidos, durante 35 años. Trabajan en el Golfo y en todas partes. Claro, ¿sí? ellos hacían eso ahí. Y estos decidieron hacer algo nuevo, hacer lo propio y quedarse sin el trabajo de ellos. Y bueno, entonces contrataron 2 personas, tenía interés de contratar 2 tipos, uno para que haga toda la parte de alas rotativas y otro para que haga toda la parte de alas fijas. Y bueno, quedé yo. Éramos 14 personas que estábamos en ese momento compitiendo. Yo nunca competí, porque ni los conocí, pero bueno, esta charla parece que fue fundamental. A ver, si yo entiendo, la compañía que te está contratando a vos le iba a prestar el servicio de operación a Chevron. ¿Chevron tenía su propia flota? No, esto era Chevron. No, esto era Chevron. Era Chevron directo. Chevron directo, sí. Ajá. Sí. ¿Y qué envergadura tiene, digamos, el departamento de aviación? No, yo no lo sé. Lo que sí yo te voy a decir es qué envergadura tenía lo que nosotros hicimos. Dale. Cuando pasamos ahí, yo llego mi primer viaje, después yo pedí quedarme un mes en mi casa, me quedé un mes en mi casa, me fui de vacaciones con mi esposa y mis hijos, y volví. Cuando vuelvo Angola, llego a Luanda, que después de visados especiales, no se puede ir de paseo a Angola, ni a ninguno de estos países se puede ir de paseo. Es difícil conseguir una visa. Un visado especial, consigo, me bajo de un avión. ¿Año? 2004. 2004, ok. Me bajo en Luanda, ahí me esperaban con un Beechcraft 1900, me llevan hasta un enclave que queda dentro del Congo, pero que no pertenece al Congo, que la ciudad se llama Cabinda, y pertenece a Angola. Porque los portugueses hace muchísimos años le compraron a los franceses ese pedazo, porque no sé por qué, porque parece que probablemente tenía alguna información acerca de lo que pasaría en el futuro con el petróleo en ese lugar. No solo el petróleo, muchos minerales, ¿no? Y piedras preciosas y Diamantes, todo, sí. Pero básicamente ahí es la cuna del petróleo de África y del gas. Ahí, en Cabinda. Entonces, bueno, centroafricano, digamos. Sí, también Subsahara, un poquito más, un país más abajo de donde yo estaba trabajando, digo, más al sur. Hay una franja que entra ahí que es del Congo, que es donde está este enclave, pero el país que le sigue, digamos, es Angola. Bueno, me recibe un Chief Pilot y me dice, el que en ese momento era Chief Pilot, Bob Holmes y Lou Delia, que eran mis 2 jefes. Lou, mi mentor, el tipo que más me enseñó, al que le debo todo lo que aprendí ahí. Y me dice, Marcelo, tenemos que hacer una compañía, vamos a hacer una inversión importante del orden de los $370 millones y vamos a traer 6-8-300, 6-8-400, vamos a comprar 30 helicópteros, todo nuevo, para poder desplazar a esta compañía PHI. Y bueno, y tenemos que empezar con todo esto. Wow, le digo. Y
¿En qué año lo vamos a hacer? Me dice, no, lo tengo que hacer medianamente rápido. Le digo, bueno, me dice, acá tenés tu oficina, acá vamos a poner a trabajar, ponete a trabajar. Le digo, pero yo no, ¿en qué me voy a trabajar? Si yo necesito que me den los manuales, la documentación que tienen, Standard Operation Procedure, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitas? No, me dice, eso es lo que tenemos que hacer, para eso te contratamos a vos. Tenías que hacerlo vos. Sí. Entonces estuve 5 meses hasta que llegó el primer avión y los 2 primeros helicópteros, trabajando en reglamentación, en papelería, yendo hacia la capital de Angola, a Luanda, a entrevistar a la Civil Aviation Authority de ellos, y Navi creo que se llamaba, ¿no? Nunca digo los nombres porque la verdad que son tantas, tan diversos que me lo confundo. A todos les voy a decir Civil Aviation Authority. Y bueno, y ahí tenemos que montar una operación que para mí era faraónica, loca, extrema. Pero yo traía programas, por ejemplo, de conservación de frenos. Yo tenía mucha experiencia en ese tipo de aviones, entonces yo había armado unos programas de conservación de frenos. Yo lo tenía de CATA, cuando yo era gerente de operaciones de CATA, yo tenía un programa de conservación de frenos, viste, con instrucción a los pilotos de cómo frenar, cómo se produce el desgaste, por qué, cómo tratar de eludir lo que se llama síndrome del primer exit. Muchas cosas que yo digo, bueno, yo tengo todo esto para que podamos implementarlo, gastar poco. Y mi jefe me dice, mirá, todo lo que no pagamos en equipo, lo pagamos en impuestos en Angola. Así que vos no te preocupes por ahorrar, porque el barril de petróleo a $120 en este momento. Claro. Imagínate que esta ahora es. Y llegó a estar a 15. Sí. Después de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es gastar, no ahorrar. Así que por favor, busca la forma de gastar. Yo la verdad que me encontré con Disney. Yo, esto no puede ser. Una compañía que yo vengo acostumbrado a que del ahorro dependía de que subsistiéramos, y de repente había que dilapidar. Entonces todos los aviones venían con todo lo que le podíamos poner, tanques extendidos de combustible, equipamiento de lo mejor que podía ofrecer la fábrica en ese momento para entregarnos. Sistemas como el FOCUA, en el cual yo tenía control absoluto de todo, conocimiento, no control, de todo lo que estaba sucediendo, todos los equipos nuestros que estaban en vuelo, yo tenía en mi computadora, online, recibía online la información de todo lo que estaba pasando, potencia, altura, tripulación, todo. Se producía un exceso, el sistema me tiraba una alerta, yo iba, lo miraba, y después llamaba por teléfono al comandante, decía, ¿qué te pasó, Tito? Y entonces, bueno, fue maravilloso. Tan maravilloso que nosotros, cuando yo me retiré de la compañía, yo fui por un año de contrato. Yo dije, bueno, yo hago el startup, arreglo una buena compensación económica para lo que yo consideraba, y digo, voy por un año. Hago el startup y cuando termino, me voy. Y me quedé 5 años. Cómodo, ahí. Sí, con una buena rotación, cómodo. No tenía un back-to-back, no tenía un tipo que me reemplazara en mi actividad, así que yo todo lo hacía trabajando de ahí o trabajando de mi casa. Pero bueno, estuvo bien. Y ahí sí, eso fue el certificación tras certificación Shell, con los cuales yo los auditores de Shell los recontra conocía porque me habían auditado en Gabón durante 2 años y eran los mismos auditores que venían, así que venían los auditores de Shell y yo decía, momento, me dijo, no, momento nada, esto es nuevo, esto es otro país, esto es otra cosa. Nosotros podemos conocer qué es lo que vos hiciste allá, pero queremos ver lo que haces acá. Así que bueno, hicimos ahí todo un proceso nuevo. Ahora te voy a pedir que vos me
hables específicamente de las certificaciones, de la normativa, y después te voy a hacer algunas otras preguntas vinculadas tal vez a nuestra realidad también. Okay. Pero le vamos a pedir a Lu que nos lleve a los consejos que nos da Aeromarket respecto de las empresas que brindan los mejores servicios de la aviación. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. A lo largo del programa ustedes ven pies de Arabia, de la gente de Axur, no me quiero olvidar de algunos, pero son muchos afortunadamente que nos están apoyando. Total Fly, Global Aviation, en fin, Global Oil. Hay una cantidad de clientes que son todos de primera línea que nos acompañan, Pacific Ocean, bueno, que les damos las gracias y bueno, un poco le damos también nuestro marco, porque solamente recomendamos cosas buenas y decimos la verdad. Así que gracias, bueno. Ustedes están viendo este programa gracias a ellos. Hablábamos recién de las certificaciones, que es un trabajo que te tomaste, digamos, no solamente desde el punto de vista de armar toda la empresa hacia adentro, sino también hacia la afuera, digamos, de la empresa, sí. ¿No? Vos dijiste, bueno, Shell era tu experiencia y sí. O referencia por ahí. Contanos un poco, tuvieron aparte algunas otras certificaciones internacionales. Bueno, mira, en ese momento, yo te voy a contar una cosa. La madre de las certificaciones en el mundo, hay dos. Son los factores humanos y el CRM que mandan, y posteriormente el SMS. Y todo sale de ahí. ¿Ok? Nosotros en realidad normas y procedimientos que se ajustan a factores humanos, en ese momento me instruyeron mucho. Yo ya tenía hecho mis cursos de factores humanos. El primer curso de factores humanos que se hizo en la Argentina, yo recuerdo que se hizo en unas oficinas que yo cedí cuando era gerente de operaciones de CATA. Cedí las oficinas y vino el doctor Raymond Pat en ese momento. Y hicimos el primer curso de facilitadores de factores humanos en la Argentina. ¿Allá en Morón fue? No, lo hicimos en Aeroparque. Okay. En las oficinas que teníamos en Aeroparque teníamos un auditorio muy interesante. Así que bueno, y después SMS. El SMS yo lo suscribo porque me manda Chevron a hacer un curso a Inglaterra.
y me dice, vamos por este lado. Yo ya en ese momento hacía IOSA, auditaba, yo trabajaba en una empresa americana, también en mis tiempos libres hacía auditorías para S.Chani, un estudio de abogados muy, muy prestigioso americano que se dedica a certificaciones, que ahora ya no existe, ahora todo rotó, toda la gente que trabajaba ahí se fueron a distintos lugares, muchos a Boeing. Boeing tiene un departamento de ayuda. Public Affairs. Bueno, Public Affairs, porque en realidad trabajan con las autoridades, es verdad, pero también con los operadores. Muy interesante, muy interesante. Y ahí hay muchos de mis ex compañeros, uno de mis jefes está ahí, tengo muchísimo respeto también. José Luis. Y después otros se fueron a Maitre. Y se fueron desprendimientos de los inspección de FAA, muchos se fueron a Maitre, y hoy Maitre, digamos que maneja las relaciones con los países, digamos, ¿no? Y el otro, Lufthansa también, grupo. Sí, ¿no? Lufthansa Technology siempre existió, Lufthansa siempre existió, siempre tuvo un halo de alemán, de respeto, claro, muy importante para todos nosotros, y ahí están. Pero vos sabés que los franceses también, está el Bureau Veritas, que yo en un momento creí que probablemente hubiera sido bueno para la Argentina que nosotros llamáramos al Bureau Veritas, que sea a cargo de las regulaciones argentinas y que se haga cargo de la implementación, porque lo hicieron en otros países y fue muy exitoso. Por ejemplo, en Bermuda, hoy ellos no tienen autoridad. La autoridad es el Bureau Veritas. Si no ha cambiado nada, discúlpenme si bueno, es muy interesante lo que dice. Este es un punto para mí central. Hay prácticamente en ese caso, corregime, porque no conozco el caso de Bermudas, hay como una suplantación, no sé si es la palabra, pero la autoridad aeronáutica es la propia Bureau Veritas. Bureau Veritas, sí. Entonces, esa propuesta es la que a mí me interesa explorar, pero aún daría un paso más poniéndolo en competencia al sistema, porque si no se convierte en un monopolio, digamos, ¿no? En un monopolio artificial si es que el Estado lo adopta. Y lo que yo creo es que, dadas todas las empresas que vos nombraste, tenés ahí un mercado, un menú de opciones a las que cada uno de los operadores podría contratar para decirle, bueno, miren, sí, yo estoy certificada por Bureau Veritas, yo estoy certificada por Lufthansa, yo estoy certificado por Boeing, por Maitre, ¿no? Inclusive podría entrar en competencia, si les interesara, alguna autoridad aeronáutica, FAA, qué sé yo, otro, EASA, no sé. Lo que yo creo es que este gobierno libertario debería estar explorando posibilidades de mercado, soluciones de mercado. Yo no creo que la aviación argentina, discúlpame la autorreferencia, que la aviación argentina salga a través de la burocracia existente. Bueno, puede ser. Es mi opinión, hablo por mí. No. Mira, yo trabajé en muchos países, tengo certificaciones de muchos países, 6, 7, 8, no sé, licencias, inspector designado de muchos países. Y te puedo decir que para mí lo que está pasando en Argentina hoy es de una sorpresa enorme. Hay muchas cosas que nosotros hemos pedido 30 años que se modifiquen y ahora se están modificando. Probablemente no con el tiempo, sí, muy rápido. Probablemente no con la calidad, porque hay muchas cosas para pulir, pero por lo menos se están modificando. Para nosotros es muy sorprendente lo que está pasando. Por ejemplo. Bueno, todas estas medidas que vos sabés que está pasando, el tema de la edad para 135, el tema de la quita de algunas licencias, como la de piloto comercial de primera clase, el sacar los type rating a aeronaves por debajo de 5.700 kilos, no importa que sean alas rotativas o alas fijas, muchas cosas que
todavía... Es decir, primero las creamos, después las sacamos. La 378 viene, que es un desastre. El cómo vamos a registrar las horas del libro de vuelo, te dicen que lo vamos a cambiar, ya se sabe que va a fracasar. Te dicen que sale la comercial de primera. Ninguna escuela tiene información de cómo son los programas. Bueno, es verdad. Es decir, yo puedo hacer enunciados. Yo me siento hoy a hacer anuncios televisivos o por streaming, hago 400 y por más de 1000, como le gusta a Sturzenegger. Lo que yo digo es que a mí no me parece, y creo que cualquier persona que hoy tenga un trámite en ANAC te lo puede decir, no está viendo que avance. Yo tengo decenas, Marcelo, decenas de personas que me mandan mails, a veces anónimos a aeromarketescucha.com.ar, a veces me lo mandan personalmente o a veces me lo mandan por teléfono porque consiguen mi teléfono, que es muy accesible, y me dicen, hace 40 días, hace 4 meses, hace tanto, y nadie me responde. Sí, bueno, está bien. Sí. Yo la verdad que no quisiera perder tu valiosísimo tiempo en darte una respuesta de opinión sobre lo que está ocurriendo en la elección argentina, porque en algunas cosas podremos coincidir y en otras probablemente no, que es enriquecedor, pero digamos, da para un programa distinto. Yo lo que quiero es terminarte con lo que me pareció en cuanto a procesos de lo que nosotros hemos vivido, donde autoridades laxas o autoridades suaves, autoridades con falta de conocimiento, dejan que entre todo este bagaje de conocimientos enormes y que mejoren su estructura. Entonces nosotros íbamos haciendo un programa en el cual íbamos reemplazando expatriados. Imagínate los pilotos que tomamos en Gabón, en Angola. No era la operación de Gabón. Claro. Era monstruoso lo que hicimos. Claro. Y además, mira, cuando yo me retiré, yo me enfermé en el año 2010 y me fui. Me enfermé en África. Contraje una enfermedad que se llama SOA, que es Sick of Africa. ¿Ok? Es la enfermedad del expatriado. En África, y que viviendo en África. SOA, Sick of Africa. Es la única enfermedad que contraje, porque respetaba el calendario vacunatorio muchos años. Después, al final, ya no lo respeté más. El vacunatorio sí, pero no la profilaxis contra la malaria. Esa la dejé. Ya está. Me pudrió, tomé cosas. Entonces, lo que hacía, si me sentía un poco mal, me dolía el garganta, tenía un poco de fiebre, iba al hospital de Chevron que teníamos, me hacían una extracción de sangre del dedo. Si tenés malaria, en 3 minutos te dan una pastilla que te lo cura y se acabó. El problema es que si lo dejás estar, es el problema, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que hicimos, certificamos. Y cuando me fui, volábamos 11.500 pasajeros por mes, con una operación calidad 121. Es muy loco esto. Nos queda un ratito, sí. Calidad 100, o sea, operábamos como 121, con una OC 135, operando en parte 91. ¿Por qué? Porque todos los pasajeros eran nuestros pasajeros, no vendíamos pasajes. 12.000 pasajeros mensuales transportábamos entre offshore y con los aviones y no vendíamos un ticket. Interesante. Y bueno, ¿eso cuánto duró? Sigue. Yo me fui en el año 2010. ¿Vos estuviste allí entonces? Sí, yo estuve desde el año 2004 al 10. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, un montón. Hasta mucho. Yo te tengo que agradecer. Se nos va el tiempo. ¿Vos viste cómo pasa el tiempo realmente? Sí. Como decía, yo lo digo muchas veces, ¿no? Como decía Max Motorin, ¿te acordás? Open. Por supuesto. Decía, la vida se nos pasó volando. Bueno, así nos pasa acá cuando el entrevistado tiene una riqueza de información
tan grande, Bueno, gracias. lo que nos lleva siempre a decirle a los buenos invitados que esto da para un programa, Sí. un programa más. Sí, yo tenía porque preparado tenés mucho. otra vida también. No, ¿sí? yo tenía preparado mucha documentación de presentación de PowerPoint, documentación, que yo dije, la verdad que vamos a hablar de certificación por certificación, no creo que valga la pena. Por eso no lo dije, vamos a ir con esto, que creo que va a estar mejor. Bueno, a mí me encantó. Gracias. Aprendí muchas cosas que no realmente desconocía. La única contacto mío con África era una piloto argentina que voló para Coastal, que realmente en Tanzania. Así que, okay. Pero bueno, que también la tenemos que entrevistar en cualquier momento. Por ahí les podemos hacer hasta algo juntos para que compartan. Con todo gusto. Una un poco más penosa, más triste. Todo el mundo conoce al Búho Oleaga. Yo quiero mandarles un fuerte abrazo porque falleció hace unas horas Susana Torre Alba, sí. Que es su esposa, Sí. que le dicen o le decían, y era queridamente conocida como La Búa. la Búa. Sí. Un fuerte abrazo, todo el consuelo Sí. que Dios les pueda dar en este momento. Y bueno, este programa se lo hacemos en homenaje a ella. Muchas gracias. Bravo. Nos vemos el jueves.